Ahora, hoy quiero compartirles algo que está del otro lado del misterio de los 50 años, porque te diré que no importa lo que pase en Israel, Dios lo sacará adelante de la misma forma que lo ha hecho por 4000 años, y también te ayudará a ti. Si naciste de nuevo, eres parte espiritual de Israel. Has sido injertado, así que esta es tu nación, y cuando la bendices, eres bendecido. Entonces, el jubileo es el misterio de Dios de 50 años. Él dijo que el año 50, si habías perdido tu posesión, tu casa, tu tierra, en tu jubileo lo recuperarás. Si eres esclavizado, en tu jubileo serías libre. Si alguien había tomado tu tierra, debía devolverla en ese tiempo. Ninguna otra nación perdió su territorio del modo en que Israel lo hizo. Y fueron dispersados hace 2000 años, fueron desterrados. Y lo que pasa ahora no es nuevo, los nazis lo hicieron y es el mismo espíritu que lo hace otra vez, pero por 2000 años han sido odiados y perseguidos por el enemigo, 2000 años errantes por la tierra. Pero la profecía dice que en los últimos días Dios los traerá de vuelta a la tierra. De hecho, eso fue lo que me sacó del ateísmo y me hizo creer en Dios. Entonces, la ley del jubileo fue parte del renacimiento de Israel. Les daré un ejemplo. Los últimos ocupantes de la tierra fueron el Imperio Islámico Otomano. Tomaron la tierra en 1517 y si tú cuentas, sabrás que son 7 jubileos desde ese momento. Te lleva a 1867. Ese año comienza el movimiento. Hay un temblor en la tierra, pues Dios hará algo. Es cuando un hombre de Inglaterra llega a Jerusalén y accidentalmente descubre la antigua ciudad bíblica de Jerusalén. Fue accidental, pero sucede en el año del jubileo. La Biblia dice que antes que Dios traería de vuelta al pueblo judío, es en Deuteronomio que un extranjero vendrá de una tierra distante y lejana. Él mirará la tierra y dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra? Bueno, eso pasó exacto antes de que Israel volviera. Un extranjero en verdad vino de una tierra lejana a Israel. Y dijo exacto lo que Deuteronomio menciona. Usó casi las mismas palabras. ¿Quién era ese extranjero? El extranjero era Mark Twain. Fue en el año del jubileo, 1867. Ahí empezaría y dijo, no hay esperanza, está maldita, es una tierra maldita. Y al caminar por las calles en su último día en Jerusalén, mientras él caminaba, ese día también era Shabbat, se leía una palabra designada desde la antigüedad en cada sinagoga del mundo, y se leía y cantaba en Jerusalén. Entonces, ¿cuál era este pasaje? La palabra que dice que el extranjero vendrá a la tierra y hará exacto lo que Mark Twain hizo, y él no tenía idea de que la cantaban y que él la estaba cumpliendo. Años después, él conocería a un hombre con quien se haría muy amigo. ¿Sabes quién era él? Era Theodor Herzl, el mismo hombre quien sería el padre del Israel moderno. Entonces, Mark Twain decía, es imposible, es imposible. Sin embargo, Dios lo usó para cumplir la profecía, y años después, Harry Truman, el presidente de Estados Unidos, le dará la palabra de que sí, Estados Unidos dice sí a Israel, volverá a nacer. Y Truman dijo que la razón por la que lo hizo, aunque lo presionaban para que no, fue porque vio una cita que estaba en su despacho oval. Esa cita era una cita de Mark Twain, el extranjero, el hombre que dijo nunca pasará. Dios lo usó para que pase. Ahora, ¿qué ocurre? Si el jubileo de 1867 avanzas, ¿a dónde te lleva? Al siguiente jubileo. En el año 1917, ¿pasó algo? Ocurre la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué pasa? El jubileo dice que quien tiene tu tierra debe salir. Debido a que los soldados británicos llegaban, de repente el Imperio Turco huye de la tierra. Es el jubileo de 1917 y Gran Bretaña, lo dije antes, es cuando Gran Bretaña, de hecho, da la declaración Balfour que dice que ahora Israel, la tierra de Israel será devuelta al pueblo judío. Esta es la restauración del jubileo. Te diré otra cosa que pasó. En ese mismo año, 1917, año del jubileo, Dios usa a un hombre cristiano para entrenar a gente judía para hacerse soldados y volver a la tierra. Entonces, quien fundó el ejército judío, el ejército israelí, fue en realidad un cristiano que creía en las profecías de Dios, y ese hombre era John Patterson, que nació en 1867, el otro jubileo. Cumplió su propósito a los 50 años en 1917. Años después ayudaría a Israel a volver al mundo.
Al final de su vida conocería a una familia, se hace amigo de un joven judío que vuelve a Israel y empieza una familia. Ese hombre tiene dos hijos, ¿sabes quiénes son? El apellido era Netanyahu y el menor de ellos era Benjamín Netanyahu. Y este cristiano, de hecho, bendice a esa familia. Netanyahu es ahora el primer ministro de Israel, luchando por Israel. Aquí hay otra cosa. Ese día, el día en que Jerusalén en 1917 fue liberada por un general llamado Allenby, que era cristiano. Él entra en Jerusalén y esa noche en todo el mundo se encienden velas. ¿Por qué? Porque el pueblo judío encendía velas, pues era el primer día de Hanukkah. ¿Qué celebra Hanukkah? Hanukkah celebra la liberación de Jerusalén. Dios hizo que pasara el día en que se celebra desde la antigüedad la liberación de Jerusalén. De hecho, Jerusalén sería liberada. Ahora, te diré solo un seguimiento de esto. Cuando se cumplió el centenario del jubileo de John Patterson, estoy hablando de 2017, de hecho, Benjamín Netanyahu es ahora el primer ministro de Israel. Él básicamente trajo el cuerpo de John Patterson de vuelta y lo enterró en Israel. Y Benjamín Netanyahu le rinde homenaje y honor a ese hombre. Ahora, ¿qué pasó los años siguientes? 1947. Las Naciones Unidas acababan de votar para que existiera una futura nación de Israel. Dividen la tierra. Se llama el Plan de Partición. Esa es la votación que va a traer a Israel de vuelta al mundo. Esa noche era sábado, esa noche era un Shabbat. Había una palabra designada en todas las sinagogas del mundo que debía leerse ese día. ¿Sabes cuál? La palabra era Jacob. Volverá a la tierra de Israel. Jacob. Y también la palabra era, bueno, te diré algo. Cuando Israel volvía a la tierra, se trataba de Jacob volviendo. Ellos no sabían cuál sería el nombre de la nación. Pudo llamarse Judá, pudo llamarse Sabra, pudo llamarse Sión, no lo sabían. Cuando se votó, nadie sabía. Pero esa noche, lo designado para ser leído en todo el mundo, el día de la votación, decía lo siguiente: tu nombre será Israel. Es cuando el nombre de Jacob cambia a Israel. Incluso eso estaba allí por la mano de Dios. Así que Israel nació en la noche del viernes y el sábado por la mañana. En la noche del viernes fue cuando David Ben Gurión leyó la proclamación del renacimiento de Israel, y a la medianoche del 14 de mayo, casi 15 de mayo, Israel se vuelve nación. Pero era Shabbat, Israel nació en el mundo en Shabbat. Entonces había una palabra designada. ¿Sabes cuál era ese pasaje? El día en que Israel nació, el pasaje designado para ser leído es de los profetas. En todo el mundo se leía esa palabra porque fue designada. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas y las habitarán, plantarán viñas y beberán el vino, harán huertos y comerán el fruto, pues los plantaré sobre su tierra. Y escucha, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Ese fue el pasaje. Para ese día fue leída alrededor del mundo porque fue designada ese mismo día. Israel regresa, habla de la mano de Dios. Existe otro misterio. Comienza en el libro de Levítico. Regresa en realidad a la ordenanza del jubileo. Dice, volverán cada uno a su posesión. Este es el primer mandamiento dado a Israel, que toda la nación regrese. Debían regresar y todos volvieron. Ahora, en el hebreo, escucha esto. La palabra que se usa para volver o que se usa para volverán es una sola palabra en hebreo, tashubu, que es volverán. Y cada letra en hebreo tiene un valor, un número. Eso es algo que el pueblo judío reconoce. Si tomas la palabra volverán del Levítico, los números asignados, si son sumados, indican este año, 1948, el mismo año en que Israel volvió. Dios dijo, volverán. Y en ese mandamiento estaba el año en que volverían, 1948. La profecía dice que cuando Israel regrese al mundo, David será su rey. Habla finalmente del Mesías, el hijo de David, porque David ya había muerto.
Es interesante porque el primer líder de Israel se llamó David. Su nombre era David Ben Gurión. Y hay un misterio en él porque su nombre era Ben Gurión. Fue el primer líder de Israel. Pero cuando Israel fue destruido en la antigüedad, después de Jesús fue destruido, el último líder de Israel de Jerusalén se llamaba Ben Gurión. Ahora, el primer líder del nuevo Israel es Ben Gurión. Y Ben Gurión murió en los años 70. Encontraron en su oficina los libros que leía. Y ¿sabes qué? Uno era La agonía del gran planeta Tierra de Hal Lindsey. Un cristiano trata de las profecías de Israel que conducen a la venida del Mesías. Israel volvió en 1948, pero compartí algo que faltaba. La resolución de la ONU separó a Jerusalén de Israel. Pero según la profecía bíblica, el pueblo judío debe volver a Israel, debe volver a Jerusalén. Pero era de los enemigos. Pero vino el jubileo. ¿Cuándo es el siguiente jubileo? 1867, 1917 y luego 1967. ¿Algo pasó? Sí, la guerra de los 6 días. Esta guerra ocurrió y en esta guerra, debido a la promesa de Dios, el antiguo pueblo de Israel, ¿ves estas imágenes? Los soldados entran por las puertas de Jerusalén como Dios lo prometió y regresan al muro occidental después de 2000 años en el jubileo. Hay una profecía en la Biblia que dice que Dios en Isaías peleará por Jerusalén. Oye, como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, así el Señor descenderá a pelear sobre el monte de Sión, es el monte del templo. Dios peleará por Israel como el león y el leoncillo, algo asombroso, porque cuando ves la guerra de los 6 días ves algo asombroso. El líder de la brigada de Jerusalén del ejército israelí que condujo a la toma de Jerusalén en el 67 era el coronel Ben Ari. Ari significa león. El líder del comando central que dio la orden el 7 de junio de entrar en Jerusalén se llamaba Ari Reviv. Arik significa el león. El hombre que ideó el plan para entrar en Jerusalén se llamaba Ari Akbin. Su nombre significa el león. Y luego el comandante famoso, el comandante que dijo a sus tropas, vamos, veremos lo que sus padres solo soñaron. Entraremos por la puerta. Su nombre era Mota Gur. Gur significa cachorro de león. Ahora, el asunto es que la profecía dice que Dios peleará como el león y el cachorro de león. Las primeras 2 personas en el monte del templo, dice sobre el monte Sión, las primeras 2 personas en el monte del templo fueron Motagur y su asistente Ari Akman. Sus nombres significan el león y cachorro de león. La profecía dice que Dios peleará como el león y el cachorro de león. Dios es asombroso y es real. El Dios de Israel es real. La cosa es, y lo sabemos, me refiero a cuán perfecto es Dios, que cuando tomaron Jerusalén, ¿sabes por qué puerta entraron? Por la puerta de los leones. Pero aún hay más que voy a abrir. Otra cosa aquí, y es que, de hecho, ya lo había compartido antes, que existen personas, niños que nacen en el año del jubileo y crecen, y cuando cumplen 50 terminan cumpliendo la profecía en el jubileo. Pues hubo otro niño nacido en jubileo, en el jubileo de 1917, cuando Israel fue restaurado por primera vez a la tierra. Se llamaba Goren. Shlomo Goren se volvió en rabino. En la guerra de los 6 días, el rabino Goren sintió que algo profético pasaba y que era un jubileo. Entonces lo que hizo fue ir con los soldados. Cuando entraron por la puerta de los leones, entró con ellos, entró en Jerusalén, pero llevaba un shofar. Y sabes, en el jubileo, la persona que toca el shofar en el jubileo es el hijo de Aarón. Hablo de un sacerdote levita. Quien le había dado el shofar era un hijo de Aarón, un sacerdote. Entonces, cuando el rabino Goren subió al monte del templo en el momento en que Israel era restaurado a su tierra en el año del jubileo, el rabino Goren no lo hizo porque lo pensó, solo lo hizo porque era lo correcto. Tomó el shofar y lo sonó y básicamente Israel fue restaurado a su posesión antigua en el jubileo con el sonido del jubileo. Los soldados estaban junto al muro occidental llorando y el sonido del jubileo venía del templo y Dios lo restauraba a su posesión antigua como Él lo había dicho. Ahora,
que era originalmente el monte del templo. Porque recuerda que en el jubileo todo vuelve a lo que era. En el monte del templo originalmente estaba una era de trillar. David la compró, así que Israel tiene derecho al monte del templo. Y la palabra en hebreo para era de trillar es la palabra goren. El rabino que tocó el shofar se llama goren, rabino era de trillar. Aquí está sonando el shofar. En realidad su nombre lleva la restauración que realiza, y sabes, en el otro idioma de donde venía el rabino Goren, él venía de Europa. ¿Qué significa Goren? Significa cuerno, como en el jubileo. Su nombre es rabino cuerno, y tocó el cuerno en el año de tocar el cuerno, el jubileo, y Dios trajo a Israel de vuelta. El Dios de Israel es un Dios que está vivo y activo.